2,5 millones de personas sobreviven en un ambiente de miedo, privaciones y miseria entre las ruinas de Mogadiscio. La capital de Somalia, arrasada al cabo de 20 años de guerra civil, está considerada como el lugar más inseguro y violento del mundo. Los asentamientos de desplazados por los combates y por la hambruna brotan como hongos sobre los escombros. La ayuda es insuficiente y llega con dificultades. Las grandes agencias humanitarias de Naciones Unidas apenas salen de sus acuartelamientos acorazados. El centro de la ciudad, azotado por los atentados terroristas, es la única parte del país bajo control de un gobierno sostenido por fuerzas armadas de la Unión Africana. En el extrarradio, los señores de la guerra se enfrentan a las milicias islámicas radicales de Al-Shabaab, identificadas con Al-Qaeda. La desolación de Mogadiscio es el escenario de una inmensa tragedia olvidada, de la que apenas llegan noticias. Un lugar donde hacer crónicas periodísticas es como enviar postales desde el infierno. Los pocos aviones que llegan a Mogadiscio evitan sobrevolar sus alrededores para no ser tiroteados y efectúan la aproximación a la pista siempre desde el mar. Franquear las fortificaciones del aeropuerto supone meterse en una vorágine violenta bajo las amenazas del terrorismo y de la guerrilla urbana. Hay que moverse a gran velocidad para no dejarse ver en unas calles por las que no circula un solo blanco. La destrucción del casco histórico ha sido casi absoluta. Algunos edificios que fueron emblemáticos han quedado reducidos a enormes montones de cascotes. La catedral fue bombardeada con especial saña, pero toda la ciudad parece una enorme escombrera. En el centro de la ciudad, el 90% o incluso el 100% está destruido. No hay servicios, no hay agua potable, no hay electricidad. Pero no se olvide, la comunidad internacional ha contribuido a crear este problema. Sus miembros son tan culpables de haber destruido mi ciudad como los propios señores de la guerra de Somalia. Son culpables porque mire a Sierra Leona, mire a Etiopía, mire a Liberia. Intervinieron para parar la guerra, pero aquí evacuaron a los diplomáticos y nos dijeron, mataros entre vosotros. Convirtieron a Mogadiscio en un campo de muerte. Para desplazarse por la ciudad resulta imprescindible una escolta armada que se despliega para conjurar las amenazas de secuestro o de francotiradores emboscados. Una docena de pistoleros que encañonan a todo el mundo, pero no causan alarma porque la gente está acostumbrada a su presencia. El peligro es invisible pero constante, y raro es el día sin incidentes. Los más frecuentes son los ataques terroristas con bomba. El atentado más mortífero de los últimos meses ocurrió poco antes de nuestra visita. Un coche abarrotado de explosivos destrozó un edificio público, causando más de 70 muertos. Algunos restos humanos todavía continuaban desperdigados en el lugar de la explosión. Esto es un trozo del cráneo de un guardia de seguridad. Su cuerpo fue despedido por la explosión desde la puerta de entrada y recorrió 15 metros por el aire. La cabeza se desprendió, dio en el árbol y el cuerpo cayó más allá, 5 metros más allá. Vehículos castrenses de la Unión Africana patrullan las calles como si fueran un campo de batalla. Los blindados sirven además como medio de transporte seguro a los escasos funcionarios internacionales destinados en Mogadiscio. La fuerza interafricana apuntala al débil ejército gubernamental, incapaz de resistir por sí solo el empuje de las milicias de Al-Shabaab que mantienen la capital asediada. En Somalia, el drama de la guerra crónica ha pasado a segundo término a causa de la colosal tragedia de la hambruna. Pero los combates continúan a tan solo media docena de kilómetros del centro de la capital. En el improvisado puesto de mando desde el que dirige la contraofensiva, el jefe del ejército nos aseguró que la capital no corre peligro de caer en manos de los rebeldes.
Nuestras fuerzas y las de la Unión Africana luchan juntas para imponerse a un enemigo que demuestra tener miedo de nuestro potencial militar. La pelea es muy dura, pero las tropas enemigas retroceden. Los ataques guerrilleros de Al-Shabaab, que golpea y se retira, han despoblado el extrarradio empujando a sus habitantes hacia unos campos de desplazados que llevan mucho tiempo saturados. Quienes huyen de los combates comparten las miserias de quienes intentaron escapar del hambre. Millares de campesinos que abandonaron unas tierras yermas se hacinan en asentamientos eternamente provisionales junto a los ciudadanos que la guerra ha dejado sin hogar. La situación de alto riesgo dificulta, cuando no impide totalmente, la distribución de la ayuda humanitaria que miles de personas necesitan para sobrevivir en los campos de refugiados dentro de la ciudad de Mogadiscio. Está prevista la distribución de alimentos para 2 millones de personas en Somalia. Sin embargo, la ayuda humanitaria todavía resulta insuficiente y muchos habitantes de las ruinas de Mogadiscio carecen de lo imprescindible. Aquí vivimos unas 1.700 personas. No hay agua, ni duchas, ni donde meterse. Nos falta todo, no solo comida. También las mujeres se lamentan venciendo el tradicional recato islámico. Dicen que están desesperadas porque no tienen techo ni siquiera agua tras haber llegado caminando más de 300 kilómetros y temen que sus hijos se mueran de hambre. El Programa Alimentario Mundial mantiene 22 puntos de reparto de víveres que distribuyen más de 100.000 raciones 6 veces por semana. Los días festivos, los hambrientos ayunan. La comida se entrega cocinada para que sea consumida inmediatamente. Con ello se evita que los alimentos sean robados y vendidos, pero también se impide que los necesitados puedan guardar una parte. Cada mañana centenares de madres buscan ayuda para sus hijos desnutridos en los escasos puntos de asistencia que mantienen las agencias de Naciones Unidas y algunas ONGs. Poco más se puede hacer aquí que entregarles unos sobres de suplemento dietético, además de evaluar a sus frágiles criaturas y remitir al hospital los casos de desnutrición más grave. Con la sonrisa inocente de sus 15 años, Fátima aguardaba a que alguien examinara a su hijo de 20 meses. La casaron cuando tuvo la primera regla y su marido desapareció antes de que fuera madre. En la puerta del único hospital público, grupos de madres esperan y suplican ser recibidas, pero el centro está saturado y solo se atiende a las urgencias. El pabellón infantil está abarrotado. No paran de llegar mujeres con criaturas cuyo estado crítico obliga a hospitalizarlas, aunque no haya plazas libres. Escasean las medicinas y los alimentos. Tampoco hay bastantes camas. Ni siquiera queda sitio para que los pacientes agonicen en el suelo. Este hospital lleva funcionando más de 25 años sin recibir ayudas. Hay pacientes tirados por el suelo y muchos otros comparten la misma cama. Necesitamos medicinas porque los suministros no son suficientes y la mayoría de los medicamentos vienen del UNICEF y la OMS. Pero nos hace falta más fármacos, más suministros, más oxígeno. No tenemos ninguna unidad de cuidados intensivos y la gente que sufre la hambruna tiene desnutrición severa, con muchas complicaciones serias. La visita al hospital mental también resulta descorazonadora. Solo admite a los casos muy graves, ya que toda la población sufre profundos desórdenes afectivos, sometida al estrés de luchar por sobrevivir sin esperanzas de futuro. Cada día ingresan 3 o 4 pacientes más, aunque apenas se disponga de los fármacos precisos. El director y único médico del centro se desespera, incapaz de contener sus emociones. No disponemos de sangre ni de servicio de urgencias. Y yo estoy solo. Yo también estoy enfermo. Sí, soy un enfermo.
Sin apoyo gubernamental, sin apoyo de Naciones Unidas y sin ayuda internacional. Realmente estoy solo. La vida se improvisa ante las adversidades. No hay mercados, pero los pescadores sacan del mar lo que pueden y lo venden en la lonja del puerto. Escasean los compradores y también la oferta. Hay algunos ejemplares de emperador, aunque lo que más abunde sean los tiburones. Y dicen los pescaderos con amarga ironía que el hambre ha convertido a Somalia en un país donde los hombres se comen a los tiburones. Enfrente los niños se zambullen entre las rocas batidas por el mar cuando rompen las olas y el agua sube. Es un juego peligroso, pero en Mogadiscio se aprende a vivir entre el horror y las privaciones, porque arriesgar la vida es un ejercicio cotidiano y hasta forma parte de las diversiones infantiles.